Bienvenidos a Más que Solo Dinosaurios, con la conducción del profesor Manuel Cosano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, estimados? Mucha luz parece que hoy día. Por fin, estimados. Tuvimos ahí algunos imprevistos, pero ya todo va a volver a la normalidad. Twisterium, ¿estás por ahí? Twisterium, creo que se quedó dormido otra vez comiendo honguitos por ahí, nuestro amigo, pero pronto volverá. ¿Te sabes? Un saludo a Verónica. ¿Cómo estamos? Espero que haya mucha gente. Mira, la vaca, un gusto. Buenas noches. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Desde diciembre, pero he vuelto entre ustedes acá. En este minuto, hoy vamos a retomar este programa, muchachos. Buenas noches ahí también, nuestro amigo. Como verán, ahora tenemos un nuevo nombre, más que solo dinosaurios. Y eso, muchachos, va a ser a partir de ahora. Aquí tenemos obviamente, nuestro agradecimiento a Divernet por darme la oportunidad de desarrollar este programa. Y ahí están las páginas de Divernet para que todos puedan contactarse y ver el programa, obviamente. ¿Ya? También vamos a aprovechar de hacer un poco propaganda a mis páginas, porque pronto se vienen un curso de paleontología que estoy preparando para este año, para mayo, así que espero que haya mucha gente interesada, como es de costumbre. Se pueden contactar por cualquiera de estas vías y ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a promocionarlo. Pero a lo que vinimos, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de algo bastante interesante. No sé si ustedes se han estado mucho pendientes de lo que ha salido recientemente en las páginas de internet, el revuelo que se ha provocado en torno a lo que ha ocurrido con el Tyrannosaurus, ¿ya? Resulta, estimados, que el primero de este mes, primero de marzo, bueno, para ser más exacto, ya el 28 de febrero, en ciertas páginas como la de National Geographic, salieron notas adelantándose ya a la publicación de este artículo que se iba a publicar el primero de marzo, pero que incluso se adelantó un poco su publicación, ¿ya? Y justamente propondría esta idea de que en realidad no sería una única especie de Tyrannosaurus, el famoso Tyrannosaurus Rex que nosotros conocemos, sino que podrían ser hasta 3 especies. Así que atención, porque hoy día vamos a ver cuántas especies tiene realmente el género Tyrannosaurus y obviamente vamos a hablar también de qué es una especie o qué se entiende sobre todo en paleontología. ¿Ya? Muy bien. Partiendo de esto, vamos a dedicarnos directamente a lo que es el paper, el artículo científico, llamado El lagarto tirano rey, reina y emperador. Múltiples líneas de evidencia morfológica y estratigráfica respaldan una evolución sutil y probable especiación del género norteamericano Tyrannosaurus. No sé cómo lo dije, habiendo respirado una sola vez. Bueno, volviendo a la idea, claramente el texto lo tuve que traducir, pero ciertamente se podrán dar cuenta que es un título bastante grande y rimbombante. Claramente iba a generar un gran debate y mucha polémica sobre si realmente se trataría de una sola especie o de 3. ¿Ya? Justamente los autores de este artículo fueron Gregory Paul, famoso paleoartista, y dos paleontólogos, Scott Person y J. Val Ralte, los cuales son de la Universidad de Charleston. ¿Ya? Justamente el hecho de que Gregory Paul haya sido el autor principal del artículo
generó bastante polémica por el hecho de ser un paleoartista y porque ha tenido opiniones un tanto polémicas sobre algunos dinosaurios y eso ha generado algunos roces con los paleontólogos. Así que obviamente esto generó suspicacias en un primer instante. ¿Ya? Vamos a analizar en detalle el planteamiento de este artículo para ver si se justifica esta distinción de tres especies en lugar de mantener solo una. ¿Ya? Tenemos que retroceder un poco en el tiempo hasta el Cretácico superior, o sea, la segunda mitad del Cretácico, más o menos entre 100 a 66 millones de años atrás, cuando ocurrió el famoso evento de extinción que acabó con los dinosaurios no avianos. La última edad justamente del Cretácico es el Maastrichtiense o Maastrichtiano, que fue la edad en la que habitó el Tyrannosaurus. El Maastrichtiense lo podemos dividir en tardío y temprano, y justamente en el tardío es donde encontramos al Tyrannosaurus. Hay una formación norteamericana muy famosa en donde se han encontrado la mayor parte de los tiranosáuridos conocidos en Norteamérica, que corresponde a la formación Hell Creek, que abarcaría justamente el Maastrichtiense tardío. Y tiene tres capas bien definidas, una inferior, una media y una superior, que sería la última, en la cual habitaron los dinosaurios no avianos en nuestro planeta. Resulta que se propone en este estudio que en la parte inferior, o lo que sea el más temprano en la formación Hell Creek, habría existido una forma más primitiva de Tyrannosaurus, a la que llamaron Tyrannosaurus, en este caso, imperator. Y estaría más o menos en la parte inferior y quizás la primera mitad de la parte media. Pero en la parte superior y quizás en la parte más tardía de la zona media, tendríamos justamente la aparición de dos nuevas especies. Estas especies serían bastante las causas de la polémica también, porque justamente aquí vemos que estas dos especies serían una, el ya conocido Tyrannosaurus rex, y la otra sería el Tyrannosaurus regina, ¿ya? Entonces, es Regina por si acaso, ya que he visto que algunos le ponen Regina, Regina, como le dicen en inglés, y no, es Regina. Pero es Regina totalmente. Pero ya yéndonos a lo importante, más allá de la pronunciación, claramente esto genera mucha polémica y hay que averiguar cuál es la justificación que existe para proponer que en realidad sean tres especies en lugar de solo una. ¿Ya? Primero hay que entender qué es una especie. Mucha gente cree que en ciencia existe una definición universal de especie y todo está resuelto. Ya sabemos lo que es una especie y vámonos para la casa. La verdad es que no es así. Ciertamente los científicos aún no están muy claros de lo que es una especie, por distintas razones. Antiguamente nosotros nos basábamos en la forma, el aspecto del ser vivo, veíamos sus colores, su tamaño, y decíamos ya son la misma especie, son especies distintas. Parecía bastante simple. El problema es que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, eh, se han dado casos en que poblaciones muy similares una con otra, y el hacer el análisis genético resulta que son dos especies totalmente aparte, ¿ya? Entonces, no es solo el hecho de que tengan un aspecto diferente, porque puede darse que tengan aspectos tan similares que uno no los pueda distinguir. Por lo tanto, la primera idea, esta de separar por aspecto, ya sabemos que no es válida. Otra que es muy común es en base a genética, a las diferencias genéticas. Eso es muy práctico hoy en día cuando comparamos, por ejemplo, especies modernas, ¿ya? Pero con especies fósiles ya comenzarán a darse cuenta que eso es un poco problemático. Y la definición más común, la que se enseña en los colegios, es básicamente basada en la reproducción. Por ejemplo, si tenemos dos individuos que al reproducirse dan una cría que es fértil, podríamos asumir que estamos ante una misma especie. El caso más conocido, por ejemplo, lo tenemos con el famoso caso de la mula, ¿ya? Cuando vemos que un asno y una yegua se aparean, o que un potro con una burra se aparean,
y obtienen un híbrido, ese híbrido no se puede reproducir con otro de su mismo tipo, o sea, con otro híbrido igual, ¿ya? No hay reproducción posible. Por lo tanto, sabemos que el caballo y el burro son especies aparte. También se puede dar que puede haber un apareamiento, por ejemplo, pero no se logre concebir. Es decir, el espermatozoide y el óvulo no coinciden y no hay fecundación. O a veces ni siquiera se llegan a aparear porque, como vemos aquí en la imagen, los cortejos pueden ser muy diferentes o el aparato reproductor no coincide, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, eso es un motivo bastante fácil para distinguir una especie de otra, sobre todo en el reino animal. Pero cuando hablamos de especies con reproducción asexual, esta definición ya no nos sirve. Y ahí es donde solemos recurrir a hablar del ADN, como les decía yo. Ya en el caso, por ejemplo, de las bacterias que no se reproducen sexualmente, tenemos que ver su ADN y no solo su aspecto, obviamente. ¿Ya? Pero en el caso de las especies fósiles, la cosa cambia un poco. Y aquí hay dos conceptos que vamos a tocar el día de hoy en este programa. Lo que es una cronoespecie y lo que es una paleoespecie. ¿Ya? Por definición, una paleoespecie, ¿ya? Sería un conjunto de organismos fósiles, o sea, no estamos remitiendo solo a organismos fósiles que tendrían una morfología común, ya que obviamente no podemos hacer análisis genéticos a los fósiles, podríamos llegar a hacer análisis de quizás de alguna proteína, si encontramos algún rastro de colágeno, algún fragmento de ADN, pero para hacer una comparación exhaustiva necesitaríamos un ADN intacto, ¿ya? Y aparte de la morfología, tiene que estar contenido dentro de un mismo rango estratigráfico. Eso nos quiere decir que tienen que habitar más o menos el mismo tiempo geológico. Y si ustedes se fijan, tiene que ser único y continuo. O sea, no podemos encontrar, por ejemplo, una especie en un estrato y luego en otro, y entre medio no. O son especies distintas, o hay algo que está faltando ahí que aún no se descubre, que permita conectar ambas poblaciones. Pero tiene que haber una continuidad, ¿ya? Por su parte, una cronoespecie se refiere ya más a un término más evolutivo, porque nos estamos refiriendo a un linaje, o sea, que venga, haya un ancestro y un descendiente, una cadena de ancestros y de descendientes, ¿ya? Y se tiene que observar una transformación y una evolución continua que permita identificar el paso de una especie a otra. En este caso, las cronoespecies no se pueden ver individualmente, siempre se tienen que comparar con otra para ver si hay o no cambio. Y por ejemplo, esto se puede dar entre una especie actual con una especie ya extinta, como podría ser, por ejemplo, la vaca, que es una especie actual, y el uro, que es su ancestro que ya está extinto. Entonces, una paleoespecie y una especie actual pueden considerarse cronoespecies, ¿ya? Porque una viene de la otra, ¿ya? En cambio, paleoespecie se refiere únicamente a las fósiles, mientras que cronoespecie puede ser una especie fósil o una actual. Eso da igual. Lo importante es que estén relacionados y que tengan un vínculo evolutivo. Por ejemplo, un Brontosaurus y un Triceratops son ambas paleoespecies, pero no son cronoespecies porque del Brontosaurus no es imposible que venga el Triceratops. Entonces, tiene que haber una conexión evolutiva para que hablemos de cronoespecies. Entonces, teniendo esa distinción, vamos a proceder a explicar si este concepto se podría aplicar quizás al Tyrannosaurus. Por ejemplo, aquí vemos que una forma que nosotros podríamos considerar evoluciona en otra. O sea, hay un cambio morfológico a través del tiempo. Y hay una zona que es un poco difusa, que es difícil de decir si corresponde a la especie A o a la especie B, porque está como en una zona de transición. Por ejemplo, en el mismo estrato, el maastrichtiense tardío, justamente en Helstrick, podremos ver esto en otras especies, como sería, por ejemplo, el Triceratops. Sabemos que en la parte inferior tenemos al Triceratops horridus, mientras que en la parte superior tendríamos al Triceratops prorsus. Antiguamente se pensaban que o bien era la misma especie con variación de edad o de sexo, o incluso que podrían ser dos especies distintas pero conviviendo simultáneamente. Ahora con estudios más detallados se sabe que una vivió antes y otra después. Por lo tanto, podríamos partir la idea de que una dio origen a la otra. En este caso, Horridus habría dado origen a Prorsus, ¿ya?
Incluso hay formas intermedias, que justamente lo que yo estaba hablando acá, esta zona, esta parte que es difícil de clasificar y que nos topamos con individuos en que cuesta clasificarlos como Horridus o Prorsus, porque hay una transición continua, ¿ya? Y no solo con el Triceratops podemos ver esto, ¿ya? Lo podemos ver también, por ejemplo, en el caso del Pachycephalosaurus wyomingensis y el Pachycephalosaurus spinifer, que antes se consideraba el Stygimoloch, ¿ya? Y también lo vemos en el Edmontosaurus regalis y el Edmontosaurus annectens, por ejemplo. Y siempre con estos mismos rangos temporales. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que el depredador de estos animales también haya sufrido un proceso evolutivo a lo largo de estos 3 millones de años, más o menos, porque va entre 3 a 2 millones y medio de años este lapso de tiempo de la formación del Cretácico, que justo abarca el final del Cretácico. Por lo tanto, ¿sería tan descabellado pensar que de una especie de tiranosaurio se originó otra? Para nada. Ahora, que sean dos o que este sea el caso del tiranosaurio, habrá que verlo en detalle. En primer lugar, veamos la diferencia de robustez, porque en el artículo se habla de que dentro de estas especies habría dos que tendrían cuerpos más robustos y una tercera que sería más delgada. En este caso, Imperator y Rex serían formas robustas, mientras que Regina sería más bien una forma grácil o más delgada, más esbelta. ¿Ya? ¿En qué se basaron en esto? En los fémures. Compararon la longitud y la circunferencia en este caso, de la parte media de la diáfasis, que es la parte larga, la parte que no tiene ninguna protuberancia del fémur, y sacaron una relación. Al dividir la longitud por la circunferencia, obtuvieron un índice de robustez. ¿Ya? En el caso del Tyrannosaurus imperator, siempre sería menor a 2.4, la relación entre el largo y el ancho. En el caso del Tyrannosaurus rex se mantendría esta proporción, pero en el Tyrannosaurus regina ya sería en este caso menor a este número. Esto es algo cuantitativo, se puede medir, totalmente verificable. El problema quizás sería el segundo carácter que ellos tomaron en consideración en el artículo, y se refiere a la presencia de uno o dos incisiviformes. En este caso, en el Imperator tendríamos dos incisiviformes, o sea, dos dientes más pequeños en la parte frontal del dentario, a cada lado del extremo. Mientras que en Tyrannosaurus rex y regina tendríamos dos incisiviformes. ¿Cuál es el pero a este carácter? El pero o el problema que se le ve es que ellos mismos reconocen que esto es usual. O sea, usualmente Tyrannosaurus imperator tiene dos incisiviformes usualmente Rex y Regina tienen uno. Pero eso de usualmente no sirve como carácter diagnóstico, porque tiene que ser o un sí o un no, está o no está. No puede ser un tal vez, un usualmente, no. Por lo tanto, este carácter no sería muy validero. Además, por ejemplo, si fuese un carácter que justamente se refiere a un cambio evolutivo, vamos a encontrar forma intermedia en la que pueda darse algún estado de reversión, en que podamos tener una continuidad de, por ejemplo, dos incisiviformes, luego uno, después puede volver a salir un dos, después puede volver al estado a tener ser uno en el proceso. Eh, Puede que haya casos de reversiones de atavismo. Entonces, es complejo en términos de carácter esta condición, ¿ya? Sobre todo por la falta de regularidad. Pero en el tema de la robustez, eso ya es algo que se puede medir con más precisión, ¿ya? Lamentablemente en el artículo no ahondaron mucho, ni hicieron un análisis para justificar tan profundamente si estos datos se corresponderían a un tema de distribución normal de la población estos cambios o si serían justamente un cambio que justifique separarlos, ¿ya? Afortunadamente, otros ya han hecho algún análisis de esos datos, han revisado, y por ejemplo, se sabe que si no se toma en cuenta la distribución temporal de los fósiles,
en realidad se podría ver que la variación de tamaño no es tan abrupta como para justificar, en este caso, que se han separado en dos especies, ¿ya? Al parecer había una distribución bastante normal, o sea, había una gradualidad de tamaños. Por otro lado, cuando tomamos en consideración la distribución temporal, ahí se nota una gran diferencia. ¿Por qué? Porque podemos ver que en este caso T. imperator, supuestamente, sí tiene una marcada tendencia a un tamaño. En cambio, T. rex y T. regina ya presentan una mayor variación y habría una mayor continuidad, por así decirlo, en las variaciones de tamaño. Y eso sería un punto a favor de lo que sería en este caso eh, Tyrannosaurus imperator, ¿ya? Tyrannosaurus imperator podría ser eventualmente una especie válida, ¿ya? La que en este punto la más débil de las tres especies sería Tyrannosaurus regina, ya que lamentablemente hasta en el mismo artículo mencionan que hay una explicación alternativa, y es que esta variación de tamaño sea en este caso sea una diferencia sexual, por ejemplo, que estemos ante un dimorfismo sexual. Y curiosamente, lo normal es que las poblaciones naturales, o bien machos y hembras tengan la misma proporción, o en este caso, las hembras suelen ser un poco en mayor número que los machos, ¿ya? Por lo tanto, si nos basamos en ese dato, curiosamente el Tyrannosaurus regina, que sería la reina, terminaría siendo el macho y los rex serían las hembras. Si nos basamos en esta lógica de que ya que hay un mayor número de ejemplares de rex que de regina, podríamos asumir que los rex son las hembras y regina son los machos. Y lo que podría estar ocurriendo acá sería que el dimorfismo sexual, o sea, la diferencia entre macho y hembra, se habría ido acentuando con el paso del tiempo. Por lo tanto, la primera especie de Tyrannosaurus, el Tyrannosaurus imperator, quizás tenía muy poca variación entre machos y hembras. En cambio, la especie descendiente, Tyrannosaurus rex, sí tenía una mayor diferencia y eso estaría generando esta idea de que existiría esta tercera especie, Tyrannosaurus regina. ¿Ya? Igual hay que dejar en claro que es difícil que en los próximos años se acepte que Tyrannosaurus rex sea más de una especie, ya que los investigadores de Tyrannosaurus rex son muy testarudos, hay que reconocerlo. Hay muchos casos, aparte de Tyrannosaurus rex, que podríamos mencionar, pero es muy poco probable que en poco tiempo se resuelva este tema. Pero si tuviésemos que apostar, yo apostaría porque Tyrannosaurus rex se va a mantener, obviamente, y Tyrannosaurus imperator podría eventualmente ser aceptado. Regina, yo no me la apostaría, ¿ya? También voy a aprovechar de mencionar que las imágenes que estamos viendo acá representativas corresponden a justamente ejemplares reales. En este caso tenemos a Sue, a Stan y a Scotty. Pero cabe mencionar que, como yo les dije, es imposible saber a priori el sexo de un ejemplar, a menos que uno tenga una gran variedad de ejemplares de la misma especie y haya un dimorfismo sexual y hay algunas claves como para poder distinguirlo, pero así a buena de primera es muy complicado. Por lo tanto, los nombres de estos que ustedes ven acá corresponden a las personas que los descubrieron, ¿ya? O que trabajaron en ello. Entonces, se les da un apodo. En realidad tienen un código que no se los voy a mencionar aquí y ahora. Pero sí, estos nombres son de fantasía, por lo tanto, lo más probable es que Su haya sido un macho, a pesar de que la descubridora era Su, entonces, y Stan sería una hembra, por ejemplo. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Pero aprovechando estos ejemplares, vamos a comparar algunas cosas que han sido como difíciles de entender o de resolver en lo que refiere a la historia evolutiva de los dinosaurios, específicamente de los tiranosáuridos. ¿Ya? Por ejemplo, hubo un momento en el que el Tarbosaurus, una especie de tiranosaurio de Mongolia y de China, se planteó que podría ser
una segunda especie de Tyrannosaurus. Incluso se le propuso nombrarle Tyrannosaurus bátar. Hoy en día ya se sabe que las características distintivas son lo suficientemente grandes como para diferenciar Tyrannosaurus de Tarbosaurus, y ya existe el género como propiamente tal, Tarbosaurus bata, una especie totalmente aparte. Por otro lado, tenemos el caso del Raptorex. El Raptorex es un ejemplo bastante curioso de cómo sería en este caso un posible ancestro de los tiranosaurios. El problema de esta visión, ¿ya? Es que lamentablemente el fósil llegó a manos de los científicos siendo vendido por alguien y no tenemos certeza del estrato, o sea, la antigüedad del fósil. Se le asocia con otros fósiles con los que se vendió como un lote, pero la verdad es que no hay certeza. Y hay muchos que están cuestionando su validez como especie, el Raptorex, ya que se parece demasiado a una cría de tiranosaurio. Y aunque sí, sea de Asia, tenemos allá al Tarbosaurus, por lo tanto, no sería de extrañar que Raptorex resultara ser una cría de Tyrannosaurus, por ejemplo. Otro caso que también podríamos comparar sería el tema del Nanotyranus, ¿ya? Hace tiempo atrás se propuso la posibilidad de que hubiese una especie como de, ya que hoy en tiempos modernos tenemos el león en África y el leopardo, o el guepardo también por su lado, podría haber otra especie de tiranosaurio conviviendo con el Tyrannosaurus rex, una forma más pequeña. Y justamente cuando se encontraron unos restos se les dio el nombre de Nanotyranus. Pero la verdad es que son tan parecidos a los tiranosaurios juveniles que ciertamente lo más probable es que sea un tiranosaurio juvenil. Las diferencias que más se destacan son, por ejemplo, las conexiones sanguíneas y nerviosas del cerebro, pero que eso ya se sabe que puede variar a lo largo de la vida, se ha observado en estos dinosaurios, y el tamaño de los brazos, porque el nanotirano tendría brazos más largos que incluso un tiranosaurus adulto. Y la verdad es que, aunque eso es sorprendente, hay casos incluso en el mundo moderno donde ciertas partes son más grandes en el joven que en el adulto. O sea que en lugar de crecer, se achican cierta estructura, o incluso el ejemplar en su estado juvenil alcanza un tamaño mayor que el mismo adulto y tiene que después achicarse un poco, por así decirlo. Se puede ver en algunos reptiles y anfibios, por lo tanto no sería tan raro que aquí este fuese el caso y que en realidad, claro, los juveniles tuviesen más brazos y las crías, y a medida que fueran creciendo, esos brazos después, llegado a cierto punto, tuvieran que atrofiarse quizá un poco más. No sería tan extraño, la verdad, si lo comparamos con especies actuales. Y ya para ir finalizando el tema, o sea, ya hemos hablado de que posiblemente haya más especies de Tyrannosaurus rex, pero al mismo tiempo puede que estas otras especies que se han propuesto, como Raptorex o Nanotyranus, terminen siendo absorbidas por Tarbosaurio y por Tyrannosaurus respectivamente. Pero el Tyrannosaurus en los últimos años ciertamente ha tenido un gran protagonismo, ¿ya? No solo por las películas y todo ese asunto, sino porque ha vuelto a su puesto de honor como el máximo dinosaurio depredador. Es bien sabido que el Spinosaurus, por ejemplo, puede llegar a medir 15 metros, mientras que el Giganotosaurus casi 13 metros 20, 13 metros 40 por ahí, dependiendo de las estimaciones. Pero el Tyrannosaurus, ya hace un par de años atrás, si no me equivoco, en 2018, se publicó el descubrimiento de Scotty, que es justamente el que hemos estado hablando en los modelos anteriores, y ese sería el Tyrannosaurus más grande conocido, igualando en altura al Giganotosaurus. Ustedes podrán ver muchas imágenes por internet donde sale un Giganotosaurus más alto que el Tyrannosaurus, y eso es la comparación con Su, que era el anterior récord. Pero con Scotty, que estamos viendo acá, la cosa cambió. Es de la misma altura, aunque levemente más corto. Saltamos de un Tyrannosaurus de 12,3 metros a 13 metros. Y ese es Scotty.
¿ya? Y justamente esto es la parte clave, aunque sea más corto que el Giganotosaurus y lo igual en altura y sea más alto que el Spinosaurus, pero se quede más corto, es más pesado. Y en biología lo que importa es la masa, ¿ya? Porque tú puedes tener un animal muy largo, pero muy ligero. Por ejemplo, tenemos el gusano cordón de bota, que puede llegar a medir más de 50 metros, pero si lo comparamos con una ballena azul pesa 150 toneladas. Un gusano de bota es más ligero que un ser humano, siendo que mide 50 metros. Entonces, el largo no es lo importante, es la masa. Y en este caso, el Tyrannosaurus llega fácilmente a las 8.8 o casi 9 toneladas, mientras que el Giganotosaurus no llega, estaría en torno a las 7 máximo, quizás 8, y el Spinosaurus ni siquiera estaría llegando a las 7 toneladas. Podría estar en torno a las 7, 6 y media, 7 y media quizás toneladas, como mucho. Pero eso nos habla de que el Tyrannosaurus sigue siendo el rey indiscutible de todo lo que se refiere a dinosaurios depredadores, ¿ya? Ciertamente está por encima de otros, aunque sea quizás no tan largo, en masa es mucho mayor. Tiene fácilmente una tonelada de ventaja con su competidor más próximo, ¿ya? Y si a eso le agregamos la potencia mandibular, el Tyrannosaurus era un superdepredador en todo el sentido. Se ha planteado, como muchos sabrán, la idea de que a lo mejor podría ser un carroñero. La verdad es que, aunque la idea del carroñero por mucho tiempo ganó adeptos, sobre todo después de los 90 y los 2000, hoy en día se cuestiona porque ciertamente no habría depredadores de tamaño medio o por lo menos depredadores que cazaran en grupo, por lo menos para abatir presas grandes, y que el tiranosaurio pudiese robar dichas presas, ¿ya? La mayor parte de los otros depredadores que vivieron con él eran relativamente pequeños, y los que eran más grandes, por ejemplo, como el Dakota Raptor, que estaban 5 o 6 metros de largo, cazaban presas más pequeñas que ellos. ¿Ya? A diferencia de lo que se muestra en las películas de que cazaban en grupo y que atrapaban a un animal y lo tumbaban, la verdad es que eso se ha demostrado que no sería práctico, que no estaría ocurriendo en la vida real, sino que serían animales más bien solitarios, quizá en pareja, pero siempre consumiendo presas más pequeñas que ellos. Por lo tanto, el Tyrannosaurus no tendría algún otro competidor que fuese capaz de capturar presas que él consumiría, como para cual ir y robárselo. Por lo tanto, estaría obligado a cazar. Lo que sí se ha planteado actualmente es que quizás el tiranosaurio se quedara con sus crías hasta una edad más o menos importante, ¿ya? Se han encontrado tiranosaurios como el Albertosaurus, el Gorgosaurus, donde se han encontrado muchos muertos juntos y de distintas edades, generalmente por desastres como inundaciones, cosas así. Claro, esa es la evidencia de que murieron juntos, de que vivieran juntos es difícil, pero el hecho de que haya diferentes edades y que no haya signos de que pelearan entre ellos o que se mataran unos a otros por el espacio, estando, por ejemplo, acorralados en una isla de un lago que se comienza a subir su nivel y se podrían quedar ahogados, no se mataban entre ellos, se trataban por lo menos estarían como todos juntos, no habría signos de una lucha, muerte entre ellos. Por lo tanto, quizás, lógico, claro, murieron juntos, pero al no haber signos de agresión entre ellos, muy probablemente se dio que estaban juntos porque convivían juntos de antes, ¿ya? Y justamente la contextura de estas crías habla de que eran muy veloces. Por ejemplo, un Tyrannosaurus adulto podría correr máximo 25, quizás 30, con mucha suerte, kilómetros. O sea, una persona rápida podría huir de un Tyrannosaurus sin problema. Pero con las crías es otra cosa, porque ya superarían los 50, quizás hasta 60 kilómetros por hora. Y eso significa que si las crías cazaran junto con los adultos, otra sería la cosa, porque las crías podrían rodear
y bloquear el camino de una presa mientras el adulto lo remata. Podrían generar emboscadas para atraer a la presa hacia el adulto y que este la remate también. O sea, las posibilidades están. Y el Tyrannosaurus Rex, aunque no haya sido un genio, tiene un cerebro relativamente grande para su tamaño. Así que no está así tan descabellado. ¿Ya? Ciertamente las posibilidades son bastante diversas en este aspecto y no está todo dicho. Hay que planteárselo desde esa perspectiva. Eh, Ciertamente aún hay mucho por investigar, aún hay mucho que descubrir, ¿ya? Y estamos en un momento importante en la paleontología, porque cada día se descubren cosas nuevas, ¿ya? Cada día, por ejemplo, en el mismo caso de Chile, hay nuevos descubrimientos, porque cada día hay más paleontólogos y hay más interés en esto, y esto puede eventualmente llevar a más gente a las universidades, más gente a los museos, etcétera, y esto está incentivando que haya más gente interesada en la paleontología, y gracias a esto se generan más paleontólogos, más investigación, y así sucesivamente. Entonces estamos viviendo una época dorada en la paleontología. Hace años, plantearse la idea de que el Tyrannosaurus pudiese ser más de una especie ya era descabellado. Es más, los intentos más grandes por expandir el género Tyrannosaurus fueron, como mencioné, cuando se trató de incorporar al Tarbosaurus, que ya mencionamos anteriormente, y también cuando estuvo el intento porque el género Daspletosaurus, que tiene una sola especie, se sinonimizara con Tyrannosaurus, ¿ya? Porque se consideraba como el ancestro, el Daspletosaurus, de lo que sería el Tyrannosaurus. No se olviden de darle me gusta si les gustó el video. Suscríbanse y si no lo han hecho, marquen la campanita para recibir notificaciones cuando salga un nuevo video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Más que solo dinosaurios.